Bueno, muy buenas noches, mis amigos queridos de mi corazón. Les habla como todos los jueves a las 8 de la noche su amigo personal Hoffman Pacheco Gómez, transmitiendo en esta oportunidad desde mi casa y en las oportunidades anteriores también desde mi casa. Vamos a seguir con lo que estamos haciendo, con los estudios que estamos realizando todos los jueves acerca de la fe, la maravillosa fe. Usted necesita fe para desenvolverse en este mundo cruel, en este mundo en pandemia, en este mundo en donde, wow, nos está pasando de todo, de todo, de todo. Así que mi invitación especial es para que esta noche, como todos los jueves, 8 de la noche, hablemos sobre la fe. Esta noche es mi séptima conferencia sobre la fe. Y la he denominado la fe sobrenatural. La fe sobrenatural. Y la he denominado así porque usted se va a dar cuenta en el transcurso de los próximos minutos que estemos desarrollando el tema, porque la he llamado la fe sobrenatural. Usted es una persona que aunque vive con los pies en la tierra, su entorno, su interno es sobrenatural. Usted es una persona espiritual y esa es su mayor cualidad. Y esa mayor cualidad es la que se relaciona con Dios Padre. La Biblia dice que Dios es espíritu y solo a través del espíritu, de esa parte suya sobrenatural, espiritual, es que usted se desarrolla con el creador de la vida. Bueno, entremos en materia para ver qué es lo que vamos a desarrollar esta noche. La fe sobrenatural, y es mi tema número 7, mis amados. Los invito para que compartamos. Y empezamos de entrada pues con un versículo. Bueno, sin antes, no quiero comenzar sin antes decirle que comparta. Tiene tiempo para compartir este link. Posiblemente alguna persona llegada a usted, un conocido, un amigo, un familiar, necesita escuchar sobre fe. Posiblemente hay cientos o miles, millones de seres humanos alrededor del mundo que están pasando por una situación difícil de pérdida física y muchos de ellos han perdido la poca fe que han tenido. Así que qué bueno es contribuir con ellos en este momento, aunque no lleguemos a millones, sí podemos llegar a decenas o a docenas de personas que están a nuestro alrededor que necesitan escuchar sobre la fe. Este es un momento complicado para la humanidad, que la única manera de sobresalir de él es a través de la fe. A mí no me pasa nada, no me contagio por fe. A mí no me da coronavirus por fe, porque yo lo confieso, yo lo hablo, yo lo creo, y en los momentos que tengo que salir a la calle, yo voy cubierto con ese manto espectacular que se llama fe. Y estoy seguro que por fe Dios me protege. No veo, no veo lo que pueda estar a mi alrededor físicamente hablando, pero la fe está por encima de lo físico. Recuerde lo que ya les he enseñado en esta serie, que lo sobrenatural determina lo natural. Bien, Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice, puestos los ojos en Jesús, que es el autor. Jesús es, la Biblia dice, la palabra, es el verbo hecho carne. Y Él es el autor. Eso quiere decir que es donde se origina. Y consumador. Consumador significa quien perfecciona de la fe. Qué tremendo, ¿verdad? Es un versículo impactante, impresionante. Y que tiene un contenido grandioso. Mucho más de lo que podemos pasar por él y sacarle. Recuerde que ya en algunos jueves pasados aprendimos que la sustancia, Dios es sustancia, es la fe que nos da. Es la sustancia, el jugo central de una fruta, de lo que sacamos. Eso es la fe lo que nos quiere dar. Y la Biblia enseña que Jesús, que tenemos que poner los ojos espirituales en Jesús, en la palabra, que es el autor, que es donde se origina, y el consumador, quien la perfecciona. ¿Qué? La fe. Hebreos capítulo 12, versículo 2.
Así que empezamos diciendo que el problema de las personas que no alcanzan a desarrollar una fe fuerte es debido a que no le dedican tiempo a la lectura de la palabra de Dios o que no se concentran en la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Si usted es una persona corta de fe, yo puedo determinar perfectamente que usted no es una persona que lea, que estudie la palabra de Dios. Y la palabra es Jesús, que es el autor, que es el consumador de la fe. Su fe se fortalece, se fortifica en la medida en que usted va a la palabra de Dios y aprende los conceptos y los principios fundamentales para que su fe crezca. Hay personas que solo leen la porción de la palabra que escucharon el domingo de un predicador en una iglesia. Y ese es el fundamento de esa persona durante toda la semana. Estas vidas que son así están basadas en la lógica. Estas personas basan su vida en la lógica y en los 5 sentidos. Que ya yo les dije que los sentidos, dice la Biblia, están corruptos, son corrompidos. Y no basan en lo que dice la palabra de Dios, que es la herencia espiritual que como hijos de Dios tenemos. La Biblia es la instrucción de Dios. Y ahí usted encuentra la fe que necesita para que su vida sea sobrenatural. Para que usted tenga una fe sobrenatural, usted tiene que ir a la palabra de Dios. Si no va a la palabra de Dios, difícilmente usted va a alcanzar una fe mediana, pequeña. La Biblia dice en Romanos capítulo 1, versículo 17, el justo por la fe vivirá. No es que usted sea una persona justa, sino que la Biblia dice que usted ha sido justificado cuando cree en Cristo como Salvador personal de su vida. Usted fue justificado. Y al entender que, por ejemplo, la fe no se puede tocar, la fe no se puede oler, la fe no se puede gustar, la fe no se puede oír, la fe no se puede ver. Cuando usted comprende eso, usted ha dado un gran paso para su crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque la fe es espiritual y la fe es aquella que habla como el Señor Jesús habló, por ejemplo, al frente de la tumba de Lázaro. ¿Qué dijo Jesús? Jesús lo que dijo es, ahí está en Juan capítulo 11, versículo 41, dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Imagínense, Jesús se para frente a la tumba de Lázaro, un muerto de 4 días, y su oración es esta. Pero lo tremendo del asunto es que Lázaro está en una tumba, yace en una tumba muerto. Su cuerpo olía mal, podrido ya. El cuerpo inerte de Lázaro permanecía aún en la cueva, pero sin embargo, Jesús lo que estaba haciendo era que estaba dando gracias por la respuesta, no por lo que él quería, sino por la respuesta que su fe lo llevaba a obtener. Él no dependía, Jesús no dependía de lo que él podría percibir en sus sentidos, sino lo que él percibía por el Espíritu en una palabra de 2 letras que se llama fe. Eso lo llevó a orar de la manera que oró. Padre, te doy gracias porque tú siempre me oyes. La pregunta es, si usted se atreve a orar de esa manera antes que suceda algo en su vida, o en la vida de una persona por la que ora, o de una circunstancia por lo que está usted pidiendo u orando, si usted trasciende a eso. ¿Por qué? Dios es un Dios de fe. Y Él desea que sus hijos, usted y yo, seamos hombres y mujeres de fe. Por eso que cuando no creemos en lo que dice la palabra, deshonramos a Dios. Es pensar que Él dice, lo que Él dice a través de su palabra no es totalmente cierto. Y es como que nos lleva a dudar y a poner en nuestra vida en ese espacio que se llama incredulidad, que es el aspecto contrario a la fe. Es inversamente proporcional a lograr un objetivo en la vida, es la incredulidad. Todo lo contrario a la fe.
El Evangelio es un camino de fe sin duda alguna. Y todo lo que nos pertenece por herencia va a venir a nosotros solo por medio de la fe. Todo lo que le correspondía hacer a Dios, Padre de la Gloria, ya Dios lo hizo, ya Dios lo bendijo. Dios ya liberó todas las bendiciones para nuestra vida y están a nuestra disposición. Pero la pregunta es, ¿sabes qué? Todas las bendiciones se encuentran en el mundo espiritual. Y hay preguntas que se te van a hacer respondidas en los próximos minutos, porque tú has pensado, y yo pensé también muchas veces de esa manera, pero ¿por qué si en la Biblia dice que hay enormes bendiciones para mí como hijo de Dios, no logro obtener ninguna? Yo me preguntaba así muchas veces. Pero mire lo que dice la Biblia, mire lo que dice la Biblia. En Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, pasado, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué es Cristo? El autor y consumador de la fe. A través de él usted logra bajar del mundo espiritual al mundo natural. Y le voy a explicar. Este versículo, Efesios 1:3, nos enseña que Dios no nos va a bendecir. Él ya nos bendijo. Ahí está claro. Señor, bendíceme. No, Señor, la bendición que ya tú me diste, quiero verla materializada ante mis ojos. ¿Eh? Todas las bendiciones ya fueron dadas en el mundo espiritual para cada uno de nosotros. Ahora bien, todas esas bendiciones, como ya se les dije, están en el mundo espiritual. Pero usted me dirá, no es en el mundo espiritual donde yo las necesito. Es aquí en mi casa, en mi empresa, en mi iglesia, en mi ciudad, donde yo necesito bajar esas bendiciones que dice la palabra, con que ya Dios me bendijo, pero que están en el mundo sobrenatural o en el mundo espiritual. La pregunta entonces es, ¿cómo traemos las bendiciones del mundo espiritual a nosotros, al plano físico, al plano material? Solo exclusivamente por el principio espiritual llamado fe, porque es imposible de otra manera hacerlo. Por eso que la enseñanza de esta noche yo la he titulado La fe sobrenatural, que es la que finalmente logra todos los cometidos y los objetivos, las metas que nos hemos propuesto como personas, pero sobre todo como hijos de Dios. Todo lo que concierne a Dios y a nosotros tiene una relación con el mundo espiritual, porque Dios es espíritu al igual que nosotros. Lo único que nos diferencia es que nosotros tenemos un cuerpo de carne. Ahora, ¿cómo vivir espiritualmente a través de un cuerpo carnal? ¿Qué dice la Biblia con respecto a esa situación? Es como decía un antiguo libro que leí, una guerra civil interna. Nuestro cuerpo, dice la Biblia, fue formado del polvo de la tierra y su función primaria es permitir que tengamos contacto con el mundo natural o material. Pero nuestra verdadera naturaleza no es material, es espiritual. Y es donde Dios insiste en que nosotros tenemos que vivir. Y solo lo podemos lograr a través de la fe. Ahora, no por ello, por el hecho de vivir en lo natural y en lo espiritual, debemos permitir que seamos gobernados por el mundo físico. Usted debería ser una persona que gobierna lo material. Sus palabras, sus acciones, sus pensamientos, su fe, su lectura, su comportamiento. Debe incidir en el mundo material que está a su alrededor, por fe. Usted debe cambiar las circunstancias por fe. Solo de esa manera se cambia, entre otras cosas, ¿no? Me falta aquí un pedacito.
Estoy convencido, yo particularmente estoy convencido que la dificultad de muchos creyentes que asisten a iglesias, congregaciones, templos, es que es porque están guiados por leyes naturales del cuerpo y no por las leyes espirituales. Y es allí donde radica la batalla de quién gobierna nuestro ser, o lo hace la carne o lo hace el espíritu. Cuando digo la carne, son sus sentidos, sus sentimientos, sus emociones, lo que usted piensa, sus preocupaciones. Eso es carnal. Jesús en múltiples ocasiones le dijo a sus discípulos y a las personas que lo estaban oyendo, no os preocupéis. ¿Por qué te preocupan? Y ponía ejemplos clásicos como que las aves del campo no trabajan, no hilan, y el Padre Celestial les da. Y dice que ni aun Salomón, con todo su poderío económico y financiero, lograba vestirse como una de ellas. ¿Por qué? Entonces imagina un pajarito en la noche, así como usted lo hace. Esta noche que se va a acostar usted, súper, hiper, mega preocupado o preocupada por los acontecimientos de mañana. ¿Se imagina un pajarito a esta hora durmiendo todos ellos? Preocupado por qué puede desayunar mañana, qué puede almorzar, qué puede cenar, cómo puede pagar una deuda que es inminente su pago. ¿Te imaginas un pájaro en esa circunstancia? Preocuparse es ocuparse previamente. Y generalmente el 90% de las preocupaciones no se materializan. Pero persistir y persistir en sus preocupaciones va a llevar, como eso es fe, a que se ejecute su preocupación. Sigamos adelante, sigamos. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 17, porque el deseo de la carne, se refiere a la vida natural, la carne, es contrario al espíritu, que es la vida sobrenatural. Y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Qué tremendo eso, ¿eh? Usted tiene en su interior una guerra civil. Usted internamente vive una guerra civil entre su carne y su espíritu. Lo que sucede es que la mayoría de las veces las batallas en su cuerpo, en su vida, las gana la carnalidad. Porque usted es una persona guiada por la carne porque no ha dado el paso trascendental a vivir por fe. Usted me dirá, pastor, pero si yo voy a vivir por fe, tengo que quedarme con los brazos cruzados o durmiendo todo el día. No. Ya yo le expliqué que la fe tiene patitas, tiene dos patitas que se ponen a caminar y a ejecutar. La fe sin obras es muerta en sí misma. ¿Qué quiere lograr usted? ¿Qué está haciendo por eso? Aparte de pensar, boom, 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 lo voy a lograr, lo voy a lograr, lo voy a lograr. Ya yo les dije al principio que la fe no son palabras positivas, no es el positivismo, no es levantarse todas las mañanas y pararse delante de un espejo y decir, tú lo vas a lograr. Como nos enseñan, por ejemplo, los seminarios, esos que hablan de superación personal y todo eso. Es bueno escucharlos, pero la vida debe estar afincada en algo que se llama la fe. Todo cristiano debe tener claro que es llamado por Dios a vivir en lo sobrenatural. Pero para que eso sea posible, tendrá que habituarse a ser controlado por las leyes espirituales o sobrenaturales. Y ahí es en donde fallamos porque no tenemos la costumbre de hacerlo. Ahora, ya vimos que hay un versículo que dice que la carne es contra el espíritu y el espíritu es con la carne. Su cuerpo, en ese que usted vive, ese que va al baño, ese que lo lava, ese que se baña, etcétera, nunca, nunca va a vivir en la espiritualidad. No. Ese cuerpo, nunca va a decirle, vamos a leer la palabra. Oye, ¿qué hacemos aquí acostado? Vamos a hacer una oración. Su cuerpo no le va a decir eso. Su espíritu sí, porque la Biblia dice que el espíritu está presto en todo momento para hacerlo. Qué tremendo eso. Voy a repetir Romanos 1:17. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá.
Y esa tendencia tan fuerte de vivir conforme a las leyes naturales es uno de los objetivos principales que Dios desea desterrar de su vida. Dios quiere desterrar la vida carnal suya. Ahora, cuando me refiero a lo carnal, no crea que lo estoy acusando de que usted es el peor pecador del mundo, hombre carnal, como dice Pablo en Romanos y en Gálatas. Carnal, carnal, no. Como dirían los mexicanos, mi carnal, no, no, no. Cuando digo carnal, que es esto, vivir de acuerdo a los sentidos, a los sentimientos y a las emociones. Dios desea destruir tal dependencia de la carne para que solo confiemos en su palabra. Esta tendencia carnal debe ser rota, ese cascarón, entre comillas, que nosotros cargamos porque venimos con él desde nuestro nacimiento natural. Ese cascarón natural tiene que ser roto para que su vida pueda confluir y vivir en el espíritu, en lo sobrenatural, que la Biblia nos demanda a que vivamos. Ahora, el vivir en lo sobrenatural no es algo complejo, porque si fuera complejo, pues sencillamente no estuviera en la palabra. Si está en la palabra, usted lo puede ejercitar, usted lo puede vivir. Usted puede ser una persona viviendo en lo sobrenatural. Eso no quiere decir que va a salir a la calle y va a caminar a 1 metro de la tierra. O va a mirar a los demás por encima del hombro. O a decir, los pecadores inmundos, estos. Eso no es, eso es una vida religiosa. No tiene nada que ver con lo espiritual. De hecho, los religiosos son los menos espirituales del mundo. Porque guardan religiosidad, legalismo. Son religiosos, no tienen fe. Lo que hacen es acusar y atacar a los demás. Pero la Biblia dice que Dios nos manda a vivir en lo sobrenatural. Y sabe que la Biblia dice eso y permite que lo hagamos. Podemos vivir en lo sobrenatural. Le voy a plantear un ejercicio. Procure mañana vivir en lo sobrenatural, por fe. No permita que las palabras negativas que llegan, de quienes incluso están a su alrededor, le hagan tropezar y volver a lo natural. Mañana procure vivir un día en lo sobrenatural. De hecho, cuando se levante temprano, póngale ese nombre a su día. Un día en lo sobrenatural. La crónica de Hoffman Pacheco Gómez. Así que la Biblia nos manda a vivir por el Espíritu, a vivir en lo espiritual, a vivir en lo sobrenatural, en la vida fuera de lo natural. Pero repito, esto tengo que aclararlo bien. No es una vida religiosa de legalismo, lo que le estoy diciendo, lo sobrenatural. Una persona que vive en lo sobrenatural vive normalmente. Con su ejemplo habla. Sigo avanzando. ¿Estarás tú en ese lote? Hay una pregunta aquí. ¿Estarás tú en ese lote de las personas que han vivido en la tierra en lo sobrenatural cuando partan hacia un encuentro eterno con nuestro Señor Jesucristo? Dios anhela que usted y yo vivamos una vida sobrenatural y la podemos vivir. Voy a que vivamos este reto mañana. Vamos a vivir mañana en lo sobrenatural. Un día por fe. Confiese fe. Viva fe. Ore fe. Mañana hágalo. Hágalo. Vamos a hacerlo juntos. Esta serie va a continuar el próximo jueves. Es una serie práctica, técnica. Estoy enseñando algunos vocablos técnicos acerca de la fe para poder vivir en fe, por fe y a través de la fe. Pero es impactante porque estamos conociendo principios fundamentales que tal vez no conocíamos. Repito, esta es la séptima conferencia sobre la fe. Esas otras 6 están ahí en mi canal de YouTube, que se llama Hoffman Pacheco Gómez, o incluso aquí en el Facebook.
ahí en mi perfil de Facebook, ustedes pueden encontrar toda la serie sobre la fe y la serie también sobre escatología que doy los sábados a las 8 de la noche. El próximo sábado la enseñanza tiene por título Creer para ver. Y estoy seguro que muchos se van a sentir identificados con ese tengo que ver para creer. Hay mucha gente en el mundo cristiano, óiganmelo bien, en el mundo cristiano donde nos movemos, que debería ser una vida sobrenatural. Hay mucha gente que vive diciendo, tengo que ver para creer. Son como Tomasitos, el discípulo de Jesús. Hay mucho cristiano que es como Tomás, tengo que ver para creer. Pero la fe no trabaja de esa manera. Usted tiene que creer para ver y es una cosa totalmente diferente. Si usted cree, ve. Pero si usted espera ver para creer, nunca, nunca en su vida va a haber un milagro. Así que lo invito, ahí está escribiendo Mari. Lo invito para que usted haga un acto y empiece a caminar por fe. Esa fe sobrenatural lo está esperando a usted. Y Dios lo quiere llevar a vivir en una fe sobrenatural. Cuando usted empiece a caminar por fe, los milagros van a ser cotidianos. Usted va a suceder cosas a su alrededor que nunca pensó que podía. Imagínese a Pedro, el apóstol Pedro, el carnal que era Pedro, caminando como narra Hechos de los Apóstoles y su sombra sanaba. Dice la Biblia que sacaban a las personas enfermas de cualquier enfermedad para que por lo menos la sombra de Pedro los tocara y ellos se sanaran. Claro, en esa etapa de la vida de Pedro, ya Pedro era un hombre tratado, no fue aquel mismo que negó a Jesús con maldiciones, dice la Biblia, con palabras fuertes y duras. Ya Pedro fue un hombre tratado y su vida era una vida sobrenatural porque vivía enteramente por fe. Este fue el hombre que en su primer sermón se convirtieron, dice la Biblia, más de 3.000 personas. Tremendo eso. Para lograr eso había que tener mucha fe. Entonces, para lograr las cosas primarias en su vida, las pequeñas, de la pequeña a la más grande, usted empiece a vivir por fe. Póngale fe a lo que hace. Póngale fe a lo que vive. Póngale fe a lo que espera. Póngale fe a ese milagro que usted ha anhelado por tanto tiempo y por mucho y no lo ha logrado. Póngale la fe al autor y consumador de la fe para que vea cómo se logra. ¿Qué milagro queremos lograr? Voy a hacer algo que no he hecho en la serie. Ustedes me van a escribir por inbox o aquí detrás del video, debajo del video, ustedes me van a escribir una petición de un milagro que quieran lograr. Y toda la semana, de aquí al próximo jueves, yo voy a orar por ese. Como dice la Biblia, me voy a poner de acuerdo contigo, donde hay dos o más, por ese milagro. Sé puntual, escríbemelo. Sé puntual escribiéndomelo. Allí, debajo de este video, en mi Facebook, escríbeme. Pastor Hoffman, estoy orando por ver este milagro esta semana. Y vamos a orar juntos. Y vamos a caminar por fe juntos. Claro, cuando logres lo que estás pidiendo por fe, me lo cuentas, me lo dices. Y juntos lo vamos a disfrutar. Pero esto que estoy hablando es la realidad, es lo bíblico y es lo natural en la Biblia, que se den este tipo de cosas. Pero solo se logran por fe. Dios me los bendiga mucho, los guarde, los bendiga y los prospere. Escríbanme aquí abajo, escríbanme. ¿Cuál es el milagro que están pidiendo? Y lo hacemos. Padre, en el nombre de Jesús, que se lleve a cabo cada milagro. Pero el primer milagro que yo te pido en ellos es mucha fe en sus corazones. De la abundancia del corazón habla la boca, no lo olvide.
Nos vemos el sábado en mi serie de escatología y el jueves en mi serie de fe a las 8 de la noche. Dios te guarde, Dios te bendiga y Dios te prospere, a ti y a tu familia.